Hola, Marcelo. Listo, entonces comenzó a grabar. Buenas tardes, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir virtualmente a esta charla. Especies nativas y arbolado urbano, apuntes para el debate. Y nuestro disertante es el doctor Pablo Horacio de Mayo, doctor en ciencias biológicas y biólogo y profesor de biología. Él ejerce el cargo de profesor asociado de dedicación exclusiva en la Cátedra de Botánica Sistemática de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, y entre sus tantas actividades de investigación y demás, ha tenido varias publicaciones, unas de tantas, por ejemplo, 100 cactus argentinos, este, árboles de Argentina, volumen 1, volumen 2, y en proyecto está Flora de alta montaña de la Sierra de Ambato, provincia de Catamarca, árboles nativos de Argentina, que son 4 tomos, así que tiene una vasta serie de publicaciones y de libros a los que podemos acceder. Bueno, y bueno, bienvenido Pablo, entonces lo invito a Bueno, que comience la charla. muchas gracias, Ileana, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esta charla en realidad yo pretendo compartir un poco la experiencia que he tenido a lo largo de muchos años de trabajar con árboles y de haber incursionado también en algún momento en la gestión del arbolado público. Así que un poco de esas experiencias es que surge esta propuesta, que pretende ser en realidad más que una disertación acerca de cómo hacer las cosas, sino algunas ideas que han ido surgiendo a lo largo de este trabajo que he realizado con árboles, puestas a consideración de ustedes. ¿Sí? Yo suelo arrancar mis charlas con este bonito fragmento de Jorge Luis Borges, que voy a dejar que lo lean. Porque lo que dice este fragmento es lo que anima un poco las charlas que suelo dar. Mi pretensión es que a partir de poner los problemas sobre la mesa y discutirlos y reflexionar sobre ellos, mejoremos un poquito nuestra comprensión de las cosas, sin pretender cerrar nada, porque las discusiones sobre la realidad quedan siempre abiertas, ¿sí? Pero por lo menos irnos de acá enriquecidos con algunas ideas nuevas y con algunas reflexiones que podemos hacer. Voy a hablar específicamente de lo que se conoce como el arbolado de alineación. ¿Sí? El arbolado de alineación es el arbolado de las veredas, básicamente. Y es un elemento clave en las ciudades para recrear un paisaje que se adapte a nuestras necesidades. Las personas necesitamos de cierta presencia de la naturaleza como parte de nuestra imagen mental de lo que es un ambiente agradable. Y el arbolado de alineación contribuye en gran medida en las ciudades a lograr ese efecto. Pero no es solamente un efecto visual, ¿sí? No es solamente paisaje. El arbolado público aporta una enorme serie de beneficios que han sido medidos, también documentados, en distintos lugares del mundo. Es decir, tenemos que sacarnos un poco la idea de que los árboles en las veredas cumplen un rol ornamental, ¿sí? Son parte de los servicios urbanos. Y la parte estética es una de muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de planificar o de pensar en el arbolado de alineación. Algunas de las cosas que hacen los árboles en las calles de una ciudad reducen la velocidad del tránsito. Está muy medido esto. Los árboles puestos regularmente dan una idea intuitiva de la velocidad a la que uno se mueve, y en general, cuando el arbolado está bien establecido, la gente circula más despacio, porque tiene más noción de qué tan rápido está yendo, ¿sí? Ver una cosa regular pasando alrededor, a uno le informa acerca de qué tan rápido se está moviendo. Y eso es una cosa que a veces
ni se considera en relación a los beneficios del arbolado. Genera condiciones de tránsito peatonal más seguras en el sentido de que los árboles bien colocados son una barrera física contra un eventual accidente y protege a los peatones de ser atropellados, ¿sí? Esa es otra cosa que tampoco se tiene mucho en cuenta a veces cuando se piensa el arbolado, pero también está documentado de que eso funciona y muy bien. Mejora los negocios, la gente tiende a entrar más a los negocios cuando hay árboles, otra cosa que está claramente documentada. Esto es más obvio, protege del sol, de la lluvia y de las lesiones solares, ¿sí? Los árboles actúan como un techo verde y eso es el más obvio, digamos, de los beneficios que ofrece el arbolado público en las ciudades. Reduce el impacto de los gases de escape. La estructura foliar de los árboles, sobre todo, capta particulado producido por el escape de los vehículos, lo fija y de esa manera contribuye al filtrado del aire urbano, mejorando también la calidad para las personas. Obviamente disminuye la temperatura. Hace un rato charlábamos, antes de que empezara la charla con Ileana, que hoy es un buen día para darse cuenta de eso, ¿sí? Si uno se mueve caminando por las calles, en ciudades como Catamarca, con un sol tan potente y con tantos días de sol al año, la diferencia de temperatura donde existe arbolado en buen estado y donde no hay árboles es notable. Son varios grados de diferencia, ¿sí? Y eso no es poca cosa cuando estamos hablando de temperaturas que superan los 30 grados, como sucede aquí desde octubre en adelante, por lo menos. Entonces, el tema de la temperatura, sobre todo en ciudades subtropicales como Catamarca, es muy, muy importante. Mejora la calidad estética de la ciudad, sin duda, eso es algo que es importante, aunque muchas veces se piensa nada más que en eso, y eso vamos a ver, tiene algunas consecuencias en la elección de las especies. Mejora el valor de los inmuebles, eso es una cosa que de a poco se va entendiendo en ciudades como las nuestras, donde existían una estructura boscosa previa a la presencia de la ciudad. La tradición hacía que la gente cuando compraba un terreno o cuando utilizaba un terreno eliminara toda la cobertura vegetal, incluidos los árboles, a veces árboles viejísimos, y después se pusiera en todo caso a plantar, y eso implicaba una pérdida de muchos años de calidad en la cobertura. Eso ahora por suerte está paulatinamente cambiando, la gente ya no saca todo, o tiende a haber menos gente que saca todo y se respeta la estructura. Pero el valor de un inmueble suele estar asociado a la presencia de buenos árboles en el frente y en sus patios o sus parques. Aumenta la vida útil de los pavimentos, ¿sí? Los pavimentos urbanos son muy sensibles a las temperaturas altas, el calor los ablanda y eso hace que pierdan calidad y pierdan durabilidad. Una buena cobertura de árboles también mejora eso, porque al disminuir la incidencia del sol disminuye la temperatura y hace que no se ablande tanto y no se dañe tanto con el paso de los vehículos, ¿sí? Estas son algunas de las cosas que están, insisto, documentadas, no solamente que surgen del sentido común, sino que hay gente que se ha puesto a estudiarlas y que realmente funciona así, ¿sí? Hay diferencias entre las calles que tienen árboles y las que no tienen árboles en relación a todos estos aspectos que estamos comentando. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que la elección de las especies adecuadas para el arbolado de alineación debería estar orientada por maximizar el logro de estos objetivos que persigue el arbolado de alineación, ¿sí? No es solamente una cuestión de si son nativos o no. Podemos pensar en árboles nativos en el arbolado de alineación totalmente, pero la elección de las especies debería estar orientada por maximizar el logro de esos objetivos que se persiguen.
el hecho de que una planta sea nativa no la hace mejor per se, ¿sí? Acá hay una especie como de discusión interesante alrededor del uso de las nativas. Las nativas no son mejores por ser nativas. Las nativas son un montón de especies que normalmente no se han utilizado, históricamente no se han utilizado, o que han sido menos valoradas frente a otras especies que estaban más asentadas en el uso en forestaciones y en el arbolado urbano, pero no son tampoco mejores que las que se estaban usando solamente por ser nativas. Son parte de un menú que deberíamos analizar pensando en lograr los objetivos del arbolado de alineación, ¿sí? Hay en Argentina más de 400 especies de árboles, ¿sí? Si sumamos las nativas y las introducidas. Es como que uno piensa, bueno, tenemos un enorme menú de especies para elegir, pero la mayoría de los árboles cultivados tienen algunos atributos, algunas características biológicas que son importantes, que tenemos que considerar, porque no todas las plantas nativas cuentan con esos atributos y entonces podemos llegar a cometer errores en la elección de las especies que podrían servir para este tipo de fines. Pensemos entonces en los árboles urbanos como parte de la estructura de servicios de la ciudad, ¿sí? De la municipalidad. Pensemos en todas las cosas que pueden darnos o que necesitamos que nos den para que tenga sentido su implantación. Y entonces ahí vamos a ver que hay cosas que son importantes, que no podemos soslayar. Por ejemplo, tienen que ser plantas fáciles de reproducir, ¿sí? No pueden ser plantas muy costosas, ¿sí? Plantas que sea difícil generar grandes cantidades para poder reponer y que eso implique, por lo tanto, aumento en los costos. Tienen que ser tolerantes a todas las cosas que pasan en la ciudad, a todos los manejos culturales. Por ejemplo, poda, trasplantes, el enviverado para lograr buen tamaño. ¿Sí? Todo lo que hace a la producción de la planta tiene que poder pasar por todos esos procesos, ¿sí? El caso de la poda, que recién se ha hablado un poquito, los árboles en principio no se podan, y eso es una cosa que está absolutamente clara en la arboricultura contemporánea, pero sí sabemos que en las ciudades, como consecuencia del conflicto con otros servicios que las ciudades ofrecen, a veces hace falta hacer cierto tipo de trabajos. Por ejemplo, si tienen que pasar vehículos altos como ómnibus por una calle, el arbolado de esa calle tendrá que estar podado, de manera tal que los ómnibus no se lleven puestas a las ramas, ¿sí? Si el árbol tiene una ramificación desde muy abajo, tendremos que también hacer podas para que los transeúntes por las veredas no se choquen con las ramas. Si hace falta hacer un cableado subterráneo, habrá que hacer zanjas y a veces eso implicará dañar a las raíces. Todas esas cosas que pasan en las ciudades, que todo el tiempo están pasando, las especies que elijamos tienen que aguantárselas, digamos, ¿sí? Tienen que ser capaces de tolerar todo eso. Y además, en general, las plantas cultivadas son plantas con un rango ecológico muy amplio, es decir, son plantas que pueden prosperar bajo diversas condiciones. Casi todas las plantas que actualmente se cultivan en todo el mundo son plantas que han sido elegidas básicamente por eso. Son fáciles de reproducir, son rústicas, ¿eh? Y se adaptan a diversas condiciones. Muchas plantas nativas, muchas, yo les diré que la mayoría, tienen rangos ecológicos muy estrechos, es decir, solamente prosperan bajo ciertas condiciones. Y si uno se corre un poquito de esas condiciones, ya esa planta no alcanza su óptimo de crecimiento. Y eso a veces tampoco lo tenemos en cuenta a la hora de elegir especies que por ahí son muy bonitas o que son atractivas, que uno dice, esta podría andar, pero después uno se da cuenta de que esa planta solamente puede prosperar bajo ciertas condiciones, en ciertos lugares, con cierta exposición al sol, y entonces cuando uno intenta generalizarla a otros sitios, la cuestión falla. Entonces,
Algunas cosas que serían valiosas tener en cuenta para el arbolado específicamente. Crecimiento rápido relativamente, no hace falta que sea súper veloz, pero sí que en 10 años uno tenga un árbol ya bien formado. Un patrón de ramificación simpodial, es decir, que la copa sea globosa, no una copa que tienda a ser piramidal con un crecimiento monopodial, con un crecimiento de un tronco principal al estilo de las coníferas. Recién cuando Ileana hablaba de los brachos, de los braquiquitos, esos son árboles que tienden a crecer con un tronco principal muy alto, y eso no es apropiado para las ciudades, porque en general en las ciudades hay cables, ¿sí? Hay cosas con las cuales los árboles inevitablemente se van a topar en algún momento de su crecimiento, y ese tipo de estructuras no son apropiadas para una vereda. Tiene que resistir toda esta cuestión de las podas. Hojas caducas, eso es deseable, si bien se usan muchas especies de hojas perennes para el arbolado público, en general las plantas de hojas caducas tienen ciertas ventajas que se relacionan con los servicios que ofrecen los árboles. Por ejemplo, si los árboles captan particulado del aire, el recambio estacional de las hojas hace que todo ese particulado se elimine, digamos, con las hojas secas, y que la planta no sufra un proceso de daño como consecuencia de la adhesión de esas partículas en la superficie. Es decir, las plantas que tienen hojas caducas renuevan su follaje y renuevan todos los servicios que ofrece ese follaje periódicamente. Además, si bien Catamarca es una ciudad caliente, tiene su invierno, y es deseable que en invierno el sol llegue mejor a las veredas, ¿sí? Entonces las hojas caducas son deseables. No quiere decir que no se puedan usar plantas de hojas perennes, pero en general se acepta que en las ciudades las hojas caducas son una mejor opción. Los frutos deberían ser pequeños o secos. ¿Por qué? Porque las ciudades son superficies usualmente impermeabilizadas, ¿sí? Las veredas son sitios a los cuales hay que periódicamente limpiar, y los frutos carnosos o los frutos muy grandes suelen ser un problema en ese sentido. Atraen insectos desagradables, generan un tipo de suciedad que es difícil de sacar con un barrido rápido. Entonces, es deseable si son plantas con frutos secos o frutos pequeños que no pueden generar demasiados problemas, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, el uso de cítricos, ¿sí? No sería sería el tipo de plantas más apropiadas, porque suelen dar frutos muy grandes que cuando empiezan a caer, o aún cuando no caigan, generan un montón de problemas asociados, como atraer insectos indeseables o generar una basura innecesaria. La estética debería ser atractiva durante toda la fenología de la especie. Muchas veces se eligen especies solamente por sus flores, ¿sí? Pero ¿cuánto dura la floración de una planta? Normalmente un par de semanas, ¿sí? Y necesitamos el árbol los 365 días del año. Poner un árbol que es bonito durante 2 semanas y después tenerlo el resto del año sin que nos ofrezca demasiadas cosas, no parece ser una decisión razonable, ¿sí? Hay muchas plantas que se han elegido y se han puesto por la floración, lo cual es muy importante en el contexto de un parque, ¿sí? O de una plaza, sin dudas. Pero después, en las veredas donde hace falta sombra, donde hace falta ciertas cualidades, no es la mejor opción. Pensando, recién hablábamos de la brea es un árbol bellísimo, ¿sí? Que habría que promoverlo mucho más como especie ornamental para plazas y paseos, pero en las veredas no es una planta que pueda andar bien. La magnitud apropiada, ¿sí? A veces se ponen árboles que son muy grandes cuando adultos, en veredas muy estrechas, y eso genera más problemas que beneficios. Y ausencia de espinas, una cosa que también a veces uno no se da cuenta, pero las espinas son un problema por diversos motivos, ¿sí? Desde el hecho de que pueden pinchar gomas hasta que pueden lastimar a una persona que
a un incauto que camina por la vereda y no se da cuenta. Sumado a eso, a veces también se incorpora el problema de las plantas alergenas, pero eso es un poco más manejable en general, ¿sí? Las espinas son algo mecánico que hay que considerar también a la hora de la elección de las especies. Yo le agrego a estas cuestiones que son importantes considerar en el arbolado público el caso particular de Catamarca. Una cosa que es característica de Catamarca, sobre todo de su periodo estival, a la salida del invierno durante buena parte de la primavera, es el viento, como ese que tenemos acá afuera hace un rato, ¿sí? El viento en Catamarca es muy fuerte, y eso hace que las plantas con hojas grandes sufran mucho más que las que tienen hojas pequeñas, u hojas compuestas, es decir, que en realidad no tienen superficies tan grandes para evapotranspirar, y para estar expuestas a los daños mecánicos que produce el viento. Fíjense ustedes que las plantas que tienen hojas grandes, cuando termina la primavera de Catamarca, suelen estar dañadas, suelen tener este feo aspecto, como consecuencia del permanente viento que las está lastimando por el movimiento. Y además, les estamos exigiendo que transpiren mucho más de la cuenta, en un ambiente en el cual además hay poca agua disponible. Las plantas históricamente han agarrado por dos caminos evolutivos para protegerse de eso: o achican las hojas, o las pierden, o las dividen finamente, como por ejemplo el caso de un algarrobo o de una tusca, ¿sí? Para de esa manera disminuir la superficie de evapotranspiración y también disminuir los daños producto del movimiento que producen los vientos fuertes. Entonces, en Catamarca yo creo que deberíamos intentar pensar en plantas con hojas pequeñas o bien divididas para compensar esos efectos del viento. Otra cosa que deberíamos considerar es que sean especies que aguanten con poca agua. Catamarca es una provincia relativamente seca, estamos justo acá en la ciudad, en el borde, ¿sí?, de 500 milímetros, entonces ya hay muchas especies que no toleran bien esa disponibilidad de agua. Los suelos son muy drenados, entonces tienen que ser plantas que sean capaces de tolerar esas condiciones y aguantarse con poco riego, más aún con veredas angostas y con cazuelas que normalmente no están muy bien diseñadas y que por lo tanto no permiten una buena infiltración. Que tengan sombra compacta, por lo que venimos hablando. Catamarca necesita sombra, mucho más sombra de la que tiene, y las copas compactas mejoran obviamente ese servicio que ofrecen los árboles. Una foliación temprana, es decir, que el arranque de la foliación sea a principios de la primavera, porque acá ya a fines de septiembre, octubre hace mucho calor y entonces las hojas tienen que estar ya desplegadas lo antes posible, ¿sí? Muchas plantas que se usan en el arbolado público son plantas que provienen de las yungas, entonces tienen usualmente una caída tardía de las hojas y una foliación tardía. Entonces, recién ahora están poniéndose lindas en términos de hojas, y ya pasaron un mes y medio, 2 meses de calor. Entonces, parte de los servicios que deberían ofrecer no los han podido ofrecer. Por eso, no todas las especies nativas tienen el mismo potencial para ser domesticadas. Y de esa manera incorporarse al menú de opciones de un funcionario a cargo de arbolado de alineación, ¿sí? Yo acá voy a hablar de algunas especies que podrían eventualmente ser domesticadas para el arbolado público de ciudades de zonas cálidas como Catamarca, ¿sí? Plantas que son nativas, ¿sí? Además de todas las que están disponibles, introducidas, cultivadas, ¿sí? Estas 6 plantas que les presento hoy tienen, creo, el potencial de ser domesticadas. La primera de todas es el tala. El tala es un árbol bastante olvidado, en el sentido de que nadie lo tiene en cuenta como un árbol con un enorme potencial. Pero si nos fijamos bien, el tala tiene todas o casi todas las ventajas de las que hablábamos hace un rato. Tiene
Es fácil de reproducir, es muy fácil de reproducir por semillas. Probablemente si alguna vez han hecho germinadores o almácigos con algún mantillo donde había restos de tala, le han nacido solos los talas, porque los talas nacen espontáneamente en el mantillo del bosque nativo. Crecen muy rápido, sobre todo si tienen en los primeros años una buena disponibilidad de agua. Tienen las hojas pequeñas, tienen frutos que son pequeñitos, que no ensucian mucho y que además tienen el plus de que atraen a mucha avifauna muy, muy, muy bonita, ¿sí? Hay muchos pájaros que se alimentan ávidamente de los frutos del tala, ¿sí? Semilleros, siete colores, bueno, buena parte de los frugívoros de acá del monte, los tangará, se alimentan de estas plantitas y probablemente los atraeríamos y mejorarían también la estética urbana si tuviéramos más talas en la ciudad. Es fácil de manejar, o sea, tolera muy bien la poda. Este, Tiene espinas en sus etapas tempranas de desarrollo, lo cual en ese momento puede ser beneficioso para evitar los daños, pero una vez que alcanzó cierto porte ya no es una planta espinosa, así que no generaría mayores problemas en ese sentido. Tiene una sombra muy compacta, muy densa, de hecho el tala era la planta elegida para dejar en el patio, en el campo, porque era la mejor sombra. Y es una planta de hojas caducas, pierde la hoja en invierno, así que durante el invierno aumenta la posibilidad de que ingrese radiación solar y no sea tan frío el ambiente cuando hace falta que se caliente. Yo creo que es una especie que perfectamente podría ser considerada con potencial para arbolado público. Además, no es tan grande, puede adaptarse a varios tamaños de veredas, ¿sí? Uno lo puede manejar de esa manera. Insisto, tiene todas las características que lo podrían hacer una especie con potencial para arbolado público en este tipo de sitios. Otra especie que ya se usa, pero que dista mucho de estar domesticada, es el biscote. El biscote es una planta típica de estos ambientes, ya tiene más historial de uso, ¿sí? Es una planta fácil de reproducir, se reproduce muy fácilmente por semillas, crece rápido, ¿sí? Un biscote en condiciones razonables ya tiene un porte arbóreo en 5 o 6 años, lo cual es muy, muy, muy bueno porque desarrolla rápidamente fuste y eso lo hace más resistente a los daños a los que están expuestos los arbolitos en sus primeras etapas en la ciudad. Tiene también flores y frutos que no son demasiado problemáticos en términos de higiene. Tiene un follaje que es muy interesante, es muy vistoso y hace buena sombra, pierde el follaje temprano, empieza la foliación en el momento apropiado. Y de esta especie hay mucha más información. En realidad se usa, ya vamos a ver después algunas fotos de esta planta, ha salido incluso de Argentina y se cultiva como forestal urbano en otras partes del mundo. Así que creo que es otra que habría que considerar, ¿sí? Fíjense que acá, en estas dos especies, el tala y el biscote, suele haber algunas ideas alrededor de que son plantas, ¿cómo decirlo? Plantas del monte, plantas que no son bonitas, ¿sí? Eso tiene más que ver con una valoración de tipo cultural, digamos, ¿sí? En realidad, en términos estéticos y en términos técnicos, son plantas que cumplen con todos los requisitos para ser utilizadas. Y por eso es que voy a mostrar después cómo estas plantas en otros lugares del mundo se usan como ornamentales, aunque acá un poco las desprecian. Otra planta que no se considera mucho, pero que tendría sin duda potencial para el arbolado público, sobre todo en veredas estrechas, es el chalchal. El chalchal es un arbolito que crece mucho más en la ladera este de Lancasti, en Paclín, en el norte. Es normalmente de ambientes más húmedos, pero tiene mucha tolerancia a la falta de agua. Entonces, en un contexto domesticado,
podría andar bastante bien. Y es una planta que también tiene muy bonito porte, es fácil de manejar, también produce frutos pequeñitos y atractivos para la avifauna local, también pierde la hoja, es decir, tiene todas las ventajas de las que hemos estado hablando, y se le suma el hecho de que es un árbol de bajo porte y podría ser muy apropiado para veredas angostas, que son la norma en muchas de las calles de Catamarca. El acceso a las semillas es relativamente fácil, así que es otra especie que habría que ponerla en la lista, pensando en especies nativas con potencial para ser domesticadas para arbolado público. El cedil colorado es otra planta que en Catamarca se ha utilizado y se ha respetado en algunos sitios, ¿sí? Uno lo ve en las plazas, en algunas avenidas, avenidas grandes. Este es un árbol que, mucho más robusto que los que estamos hablando hasta recién, pero para cierto tipo de veredas podría andar muy bien. Se ha usado con mucho éxito en avenidas de otras ciudades de Argentina, por ejemplo en la ciudad de Córdoba, la avenida costanera está forestada con cébiles y realmente han andado muy, pero muy bien. Es un árbol que también tolera condiciones de poca disponibilidad de agua, tiene hojas compuestas, muy bonitas, de un verde muy intenso, muy brillante, que dura mucho tiempo. Una floración que están ahora floreciendo, una floración también atractiva. Y es muy fácil de producir, ¿sí? Son semillas grandes, germinan muy bien. Sería un árbol que perfectamente podría también incorporarse en un esquema de producción para arbolado público. Además, árboles muy resistentes, de madera muy dura, crecen bastante rápido, mucho más de lo que uno podría creer. No tanto como un biscote, pero crecen rápido. En 10 años uno puede tener ya un árbol de tamaño considerable. Y ya también tiene cierto conocimiento de las prácticas culturales que hay que tener en cuenta para su producción y para su uso. Acá me hace una pregunta, antes de seguir. ¿Cómo está funcionando el vivero de plantas nativas de Colonia del Valle? Y si se podrían arbolar rutas o hacer mini bosques para que la gente pueda usar. Bueno, sí, sin duda que sí. No conozco el vivero de Colonia del Valle, quizás después alguna otra de las personas presentes pueda darles más datos sobre eso, pero sí, digamos que hubo en Argentina una tradición forestal que lamentablemente se ha perdido un poquito en los últimos años. Antes era como digamos, ni se discutía, las rutas se forestaban, se hacían bosquecitos para que la gente pudiera parar, pudiera descansar, actuar, incluso como cortinas, rompevientos. Entonces, sí, eso era algo que se hacía y que sería deseable que se vuelva a hacer. En algunos lugares se ha intentado volver, pero ¿qué pasa? Muchas veces se ha intentado esta cuestión de usar árboles nativos, con muy buen tino, digamos, en el sentido de que sería deseable que algunas de estas especies empiecen a usarse más intensamente. Pero ¿qué pasa? Y acá es donde yo siempre pongo el pero. No son plantas domésticas. ¿Qué significa esto? No son plantas a las cuales les conozcamos con precisión su comportamiento. Ustedes podrían tener un puma en su casa de mascota, pero no es un animal doméstico. Es decir, no ha pasado por un proceso de selección de cientos o miles de años que han hecho que pierda las características que lo hacen peligroso para una persona. Un gato empezó siendo un animal salvaje y ahora es doméstico. ¿Qué cambió en esos 5.000 años de distancia? Que lo hemos domesticado, que hemos ido seleccionando las cosas que nos parecían apropiadas para nosotros y hemos ido descartando las que no lo eran. Con las plantas pasa lo mismo. La domesticación de una planta implica seleccionar las características deseables, pensando en los objetivos que tenemos, y descartar las que no lo son. Y todas estas plantas suelen tener muchas dificultades a la hora de la predicción de su comportamiento. Entonces, se ha gastado mucho dinero, inclusive, plantando
gran cantidad de algarrobos, por ejemplo, que es un árbol que ya se lo conoce un poco más, y uno ve después el crecimiento después de 10 años y es raquítico, y algunos crecen un poco y otros no crecen nada, y algunos se ramifican como un arbusto y otros hacen un fuste. ¿Por qué eso? Porque existe una enorme variabilidad genética, porque no se hizo siempre lo mismo con las raíces, es decir, no son plantas que estén todavía apropiadamente domesticadas. Y eso es una cosa que podemos hacer los técnicos, ¿sí? Por eso yo siempre termino estas charlas invitando a la gente que está trabajando en agronomía y carreras afines a tomar la posta de agarrar estas especies y empezar a domesticarlas, porque las especies que hoy usamos, ¿sí? Alguien agarró, un día las agarró y empezó a trabajarlas para desarrollarlas como un producto. Otra especie que creo que tiene potencial es el orco sevil. Esta es una planta que crece más asociada a las montañas, a las sierras, pero yo la he visto creciendo muy bien en condiciones parecidas a la de la ciudad de Catamarca, y se parece mucho al sevil colorado en porte, en aspecto y en propiedades. Y también podría perfectamente ser una candidata a planta de arbolado público. También crece mucho en las sierras de Ancasti, la vemos también en las sierras de Ambato, en la zona de las Juntas o del Rodeo sobre todo. Un árbol muy bonito, muy atractivo. La floración es más linda que la del sevil porque es de color más amarillo, en lugar de ser los típicos pompones de las mimosoideas, es como una especie de amento más parecido al de un algarrobo, pero más amarillo. Así que una planta que vale la pena considerar. Y finalmente, otra planta que creo que podría andar bien para veredas angostas es el garabato, ¿sí? El garabato es una planta que crece acá, uno sale de la ciudad y lo ve por todos lados, ¿sí? Muy a menudo con porte arbustivo, pero se puede dirigir muy bien como árbol, ¿sí? Y toma un muy bonito porte, también pensando en veredas angostas como los de Catamarca. Y el garabato tiene todas también las condiciones de las que estábamos hablando. Si bien tiene algunas espinas al principio, una vez que es un árbol adulto, esas espinas prácticamente no son un problema, son espinas pequeñitas. Tiene una floración muy, pero muy, muy aromática, muy atractiva, ¿sí? Y muy temprana. Y después tiene durante todo el verano un follaje denso, y pierde, como ven en esta foto, las hojas en el invierno, de manera que reúne, digamos, las condiciones fenológicas que uno podría considerar deseables para el arbolado público. Les propongo 6 especies, de las cuales sabemos poco y nada, y podríamos proponer 20 más, pero no es el punto, digamos, hay que empezar por algún lado. Y estas tienen varias de las características de las que estamos hablando. El mistol. El mistol tiene muchos problemas. Primero, desde el punto de vista de su crianza. Bueno, si bien germina muy bien, es muy fácil de producir en términos de tener plántulas, durante muchos años el mistol crece como una especie de mata achaparrada, ¿sí? Aparentemente dedica los primeros años de su vida a generar una raíz pivotante potente, y luego, después de 7, 8, a veces más años, recién una de las ramas arranca como fuste y desarrolla la copa propiamente dicha del árbol, ¿sí? Eso es muy difícil de manejar en condiciones de vivero, muy difícil de manejar. Y probablemente sea muy difícil en relación a las raíces, ¿sí? A lograr que esas raíces que hace el mistol se puedan manejar en condiciones de crianza artificial. Por otra parte, tiene muchas espinas importantes, ¿sí? No se parece a ninguna de estas especies, es una planta muy espinosa. Yo al mistol siempre lo pensé como un ornamental en el contexto de parques y plazas, no para arbolado de alineación, ¿sí? Acá me preguntan también sobre el paraíso. El paraíso es una planta originaria de China.
una planta muy bonita. A mí me gusta mucho el paraíso. El problema con el paraíso es que, por una razón que yo no comprendo todavía muy bien, que algún día quisiera investigarla más en profundidad, este, la, la gente se ensaña con los paraísos. Parece ser que a los paraísos es obligatorio podarlos violentamente y transformarlos en postes, ¿sí? Y eso hace que pierdan toda su belleza. Los paraísos son, los paraísos que crecen espontáneamente, sin podas, son árboles muy bonitos. Pero generalmente las ciudades están violentamente podados, muy, muy deformados, y además esa poda mal hecha los enferma, les permite el ingreso de hongos sobre todo, y hace que sean plantas muy frágiles, que normalmente con tormentas fuertes se dañan, se caen. Y bueno, además es una especie cultivada. Yo creo que el paraíso es una especie que podría seguir usándose siempre y cuando no se someta al maltrato al que usualmente se la somete. No a todas las plantas las podan igual. El paraíso es una de las plantas que no sé por qué, insisto, habrá alguna razón histórica que yo desconozco, es una de las plantas más maltratadas del arbolado urbano. Los podan sin piedad, al igual que las moras, ¿no? Son especies que históricamente son muy podadas, así como hay otras a las cuales la gente no las toca, uno no sabe por qué. ¿Sí? Hay probablemente algo de tradición alrededor de todo eso. Este, sí, no sé si es por el fruto, porque en realidad las plantas podadas fructifican y florecen igual. No, no. Debe haber otra cosa que yo, insisto, no conozco por dónde viene. De todos modos, el paraíso es una planta de las tradicionales cultivadas y es originaria de Chile, ¿sí? En ambientes como en Catamarca no creo que nunca se pueda transformar en invasora porque no hay agua suficiente para el paraíso. Entonces, de todas estas especies, el biscote y el sevil son las que se utilizan ocasionalmente para el arbolado de alineación, ¿sí? Pero no están, insisto, domesticadas en el sentido más estricto del término. Es decir, no son especies que ya tienen cierta estabilidad genética, no se sabe que siembra sevil o siembra biscote y sabe cómo va a ser la planta, ¿sí? De todos modos, esta foto que les estoy mostrando es de Sevilla, ¿sí? Donde, fíjense, hay un señor muy contento tomando su siesta a la sombra de unos biscotes, ¿sí? Es decir, son plantas muy bonitas y en otros lugares del mundo se las interpreta como tales, y aquí por ahí no las tenemos en cuenta por el solo hecho de que son plantas del monte. Eso sí me parece que es una cosa con la que habría que romper, ¿sí? Las plantas nativas tienen potencialidades y atributos que compiten con muchas de las plantas que cultivamos actualmente, ¿sí? Así que no debería ser esa una razón por la cual ponerla o no ponerla, sino volver, insisto, a lo mismo, cuáles son los beneficios que nos ofrecen, cuáles son los atributos objetivos que tienen y tomar la decisión en función de todo eso. Y acá vamos a la invitación que hago siempre. La domesticación de especies con potencial es una oportunidad de trabajo académico y profesional para todos los técnicos que trabajan en el área de agronomía. Domesticar lleva tiempo y es un trabajo meticuloso. Yo no soy partidario de poner especies nativas en las calles y en los jardines públicos usando dinero de los contribuyentes para experimentar sin saber qué va a pasar. ¿Sí? Eso me parece que no es apropiado. Creo que hay un tiempo antes, que es el que tenemos que dedicar los técnicos que trabajamos en este tipo de áreas, para probar con estas especies y con otras también, ¿sí? Demostrar que son aptas para los requerimientos del arbolado de alineación y proponer sistemas productivos a los productores, porque ¿qué pasa? Yo hoy voy a un vivero y pido por plantas nativas y probablemente no tengan, ¿sí? Hay algunos viveros en algunos lugares de Argentina que producen plantas nativas, pero muchos no están disponibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general no existe el conocimiento para establecer un sistema productivo ágil, eficaz, que permita la producción de estas plantas. Y eso, ¿quién debería teóricamente generarlo? Y las personas que han estudiado para eso, ¿sí? Los agrónomos, que tienen mejoramiento, por ejemplo, como una de sus materias. Todas las plantas que están cultivadas, alguien hizo el trabajo de domesticarlas. Todas. No veo por qué no podemos hacerlo nosotros. O sea, yo creo que es un desafío que habría que tomar. Y además, insisto, las plantas nativas son plantas que tenemos nosotros, otros lugares del mundo no las tienen. Entonces,
¿quién sino nosotros tenemos la ventaja estratégica de tomarlas como modelos para poder desarrollarlas y eventualmente transformarlas en un producto comercializado? Creo que es algo que justificaría perfectamente tesis doctorales, trabajos de investigación específicos, conseguir la financiación que hace falta. Así que eso es algo que deberíamos considerarlo, sobre todo las personas que trabajan en esto. Acá había otra pregunta. El vivero forestal provincial de nativas, dice Aridia, está funcionando desde hace muchos años, reproduce muchas nativas. Sí, sí, hay sin duda ejercicios de producción, ¿sí? Pero todavía no son plantas que se han especializado fundamentalmente por las dificultades asociadas a su plantación y al conocimiento que uno tiene del uso de esas plantas. Lo cual no implica que no sea deseable, ¿sí? Que no habría que trabajar mucho más todavía en todo esto. Y hay ejemplos locales. Hay un colega nuestro que está en este momento trabajando en la domesticación del ancoche. El ancoche, probablemente ustedes lo conocen, es un arbusto siempre verde. Este colega nuestro, que es el ingeniero Palanca, de la Facultad de Agrarias, está trabajando con técnicas de reproducción de esta especie porque tiene un enorme potencial como planta para cercos vivos, ¿sí? Permanece verde todo el año, es muy resistente a la sequía, ¿sí? De hecho, en el campo la gente dice que a la ancoche, al igual que a la brea, al igual que a las garillas, las riega el diablo, dicen, porque en el peor momento del año, cuando está todo ya muerto, el ancoche está verde, impecable, como si nada hubiera pasado. Entonces, bueno, el ingeniero Palanca, que trabaja en paisajismo y trabaja asociado a estas cuestiones, se ha propuesto y lo tiene como tesis de maestría, hacer un trabajo de domesticación de esta especie, es decir, encontrar formas apropiadas de reproducción y estudiar cómo se comporta ante los manejos culturales que implica su uso como planta para cercos. Hay que tomar la especie y hay que ponerse a trabajar. E insisto, son oportunidades, cada especie es una oportunidad para hacer esto. Y creo que sería interesante que lo tomáramos como desafío, sobre todo las personas que están, insisto, trabajando en la parte académica o en la gestión de arbolado público. Esta es una última reflexión. Creo que vale la pena, ¿sí?, seguir pensando en que hay que plantar árboles, pero creo que hemos aprendido mucho en el camino, ¿sí? Hace 20 años, yo me acuerdo que participaba de enormes plantaciones. Salíamos como atolondrados a plantar 10.000 árboles y claro, después, por mala elección de especies, por mala elección de lugar, por no considerar todas las cosas que están asociadas al cuidado de los árboles, esas plantaciones fracasaban, ¿sí? Se gastaba un montón de energía, de recursos, se desinflaban muchas vocaciones forestales alrededor de eso. Creo que tenemos que ser más racionales en esto de elegir las especies, de utilizarlas apropiadamente y de pensar que los árboles ofrecen beneficios, ¿sí?, más allá de la estética, y que tenemos que pensar en esos beneficios cuando pensamos en árboles para el arbolado de alineación. Bueno, yo acá cierro y me gustaría, como ya han venido varias ideas y preguntas surgiendo, me gustaría que sigamos por ese lado, sigamos por el lado de charlar un poco más acerca de estas cuestiones y, bueno, ver qué opina el resto de estas ideas. Hola, profe. ¿Cómo le va? Hola Lourdes, ¿cómo estás? Yo quería compartirle también mi experiencia. Por ejemplo, hace como 3 meses me podaron la hiedra, esa que usualmente, bueno, la verde, la hiedra. La hiedra. Hice 40 plantines en esas bolsas de leche, las bolsas de leche. Estuve hasta las 4 de la mañana. Estaba súper inspirada y se secó. No prosperó ni una
pero no sé por qué. Bueno, después me puse a investigar que, o sea, o puede ser que no era la época aquí, o que las raíces al estar desnuda hayan sufrido estrés y bueno. No sé, eso vas a tener que hablar con la profesora Ileana para que te asesore más intensamente acerca de las técnicas de reproducción de la hiedra. Pero bueno, eso tiene que ver con el hecho de que cada planta tiene sus técnicas asociadas y hay que aprenderlas. ¿Sí? No, uno puede por ahí ensayar, como hiciste vos, pero si por ahí hay un detalle que vos no tuviste en cuenta, la cosa fracasa. Y eso en producción es muy común. Pablo, Sí. ahí, cuando hablaste de las plantas para alumbrado público, el quebracho blanco no lo incluiste, me parece No, que es una muy buena planta, a mí me parece una linda planta, que se podría muy... sí, el ¿Cuál quebracho, sería el problema para vos? bueno, el quebracho blanco tiene un problema bastante parecido al del mistol que mencioné hace un rato. Son plantas que han evolucionado en climas con poca disponibilidad de agua superficial, entonces desarrollan raíces profundas y dedican mucho tiempo de su vida a producir esa raíz pivotante gruesa. Entonces, es un árbol que tiene dificultades para crecer en envase. Uno lo germina muy bien, la germinación es súper sencilla, da muchas semillas y es fácil, pero después el arbolito queda ahí estancado, queda estancadito como una cosa pequeñita, y tarda muchísimo tiempo en desarrollar un fuste. Y generalmente no lo hace si queda en el envase. ¿Sí? Es una planta de la que no se sabe todavía, si es que existe la forma, cómo producirla para forestar. Yo con el quebracho blanco digo que no hay que sacarlos, ¿sí? Porque normalmente están, sobre todo en los terrenos así de las afueras de la ciudad. Hay que respetarlos, son árboles bellísimos, bellísimos, que además son súper longevos, son plantas muy, muy interesantes. Lo que hay que hacer es evitar su extracción, pero la plantación Pero con quebracho blanco es bastante, bastante dificultosa. te cuento mi experiencia, si la quieres escuchar allí. Sí, claro. O sea, yo tengo un quebracho blanco, o sea, germina muy bien, germina y lo podés poner en bolsa, germina perfecto, y después el trasplante, la experiencia que tengo de haber trasplantado quebracho blanco y en 2 años tenía una planta de casi 2 metros. Ajá. O sea, no es tan, o sea, con humedad, ¿no? O Sí, sea, sí, claro, claro. estando, qué sé yo, tan al lado de plantas de cítricos que se riegan, y bueno, y pienso yo que en ese aspecto, claro, buscan agua, decís, Sí, 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 tienen sí. raíces muy profundas porque no tienen agua en donde están, pero si vos le proporcionas agua, no van a crecer raíces tan profundas. Bueno, O sea, mira, van a buscar ahí. lo que estás contando, Carlos, es interesante porque muestra que lo que hace falta es hacer ensayos, ¿sí? Claro. Lo que yo te estoy contando es el comportamiento de la planta en condiciones naturales, Sí, ¿sí? sí, Y evidente. los pocos ensayos que se han visto acerca de por lo menos la producción a partir de semillas. Pero todo el Claro. comportamiento posterior y cómo podría ese árbol eventualmente ser usado en arbolado público es un misterio porque no se ha hecho, digamos. No se Sí, sabe sí. todavía. Yo te digo porque la veo que una planta tan linda, Es hermosa. tan limpia, para un arbolado público sería Sí, conveniente, digamos, trabajar un de, poco más, ¿no? de todas maneras, creo que tiene algunas cosas en contra. Es de crecimiento lento, con independencia Sí, de sí, sí, cualquier evidente, consideración, es de crecimiento evidente, sí, muy lento. Es de sí, sí. follaje perenne, ¿sí? Es de follaje perenne. Eh, Tiene un crecimiento que tiende a ser, por lo menos de los primeros años, monopodial, ¿sí? Hace una copa alta y estrecha. Sí, sí. Entonces, para cierto tipo de ambientes no sería. Yo creo que es una planta que también hay que considerarla como muy, muy interesante para plazas y para parques. No, no, evidente. No sé si es una planta para arbolado de alineación, ¿sí? Por todo lo que vivimos hablando hace un rato, ¿no? Está bien, está bien. Otra cosita que dijiste vos allí, el tema de rutas, caminos y demás, y cuando se hacen esas islas, esos islotes se deja o se hace, se dejan los árboles, digamos, se pone árboles para
generalmente sí, se saca todo y después se pone un árbol exótico. Eso es lo que hacen los viales. Generalmente limpian toda la ruta y después ponen un pino, acá en Catamarca, no sé, Sí, una cosa total, ciprés o una, qué sé yo, una sí, araucaria, capaz porque les pero, gusta, dice, es muy lindo porque la vi en el sur, bueno, pero no está. Y sacaron todos los mistoles, los quebrachos, los algarrobos que están ahí de hace 100 años, los sacaron. Y sí, ahora, no, eso afortunadamente se hace cada vez menos. Yo veo que eso bueno, está pasando menos que antes. ¿Sí? bueno, un poco yo Esta creo que perspectiva ha mejorado esa cuestión. está bien, yo creo que es acá, digamos, es el ámbito también para charlarlo, porque creo que todos están interesados en los árboles y dejar los árboles, ¿no? O sea, y lo que yo veo y mi crítica permanente es a los viales, digamos, que los árboles que dejaron, después cuando hacen la limpieza, limpian todo, sacan todas las ramas, todo de todos lados, lo ponen bajo el árbol y lo queman. Sí, sí, totalmente. Eso, o No, no, sea, así eso es, porque estamos de limpian la acuerdo. planta, lo ponen bajo el árbol, hacen un montón de ramas y después vienen, le ponen un fósforo y queman todo, queman la planta que habían limpiado previamente. Sí, O sí, si no, totalmente. bueno, queman, digamos, todo, porque hay pastos, entonces, bueno, ahí queman, y te digo, y no son quemas que se accidentales, sino son quemas que lo hacen la misma gente que trabaja en vialidad. Digo, ¿cómo hacen? Y yo creo que son instituciones que tienen asesores técnicos del tema. ¿Cómo hacen, Sí, digamos, cómo no, de alguna manera instruyen a la gente que hace eso para que no se queme? Porque te da lástima de ver cómo queman todos los árboles de la ruta y de ahí pasa a veces el fuego a los campos vecinos y bueno, y sigue. sí, sí, Si sí, uno ve totalmente. cuadrillas de viales cuando andan limpiando y andan quemando. Limpian un poco, queman. Podan los árboles para dejarlo ahí, amontonan las ramas bajo los árboles y después le prenden fuego. Una cosa que no, yo no entiendo, no entiendo ese tema. ¿Cómo llegar Eh, a quienes dirigen esto para decirles, che, eso no se hace, busquen a alguien que les asesore? Acá hay una pregunta ha levantado la mano Aridia. ¿Está bien dicho el nombre, Aridia? Sí, buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Aridia Filipín. Bueno, yo un poco Se contarles. escucha muy bajito. A ver, ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí sí. Bien, un poco contarles la experiencia desde la Secretaría de Ambiente de la provincia donde trabajo y también desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Cátedra de Dasonomía y Arboricultura, que estoy. Eh, Si bien un poco respondiendo a la consulta sobre el vivero forestal de nativas, contarles que bueno, hace muchos años que se viene trabajando en la reproducción de especies nativas, ¿cierto? Primero por, digamos, recibir financiamiento nacional a través de la Ley de Bosques Nativos, digamos, para proveer árboles a todos los proyectos que impliquen la recuperación de bosques nativos. También se incorporó, digamos, la opción de que se pueda llegar, digamos, a la comunidad con los árboles nativos para el medio urbano. Se han hecho muchos ensayos de especies, como dice usted, doctor de Mayo, y con pruebas y error, ¿no? Y las que más resultaron para, digamos, para el ámbito urbano es bueno, el biscote. Ampliamente se lo ha ocupado para espacios verdes, digamos urbanos, para arbolados de alineación de avenidas. El tala, no tan conocido, pero también se empezó a usar el tala para, digamos, para arbolado de alineación. Ujú. El guarán amarillo, el manzano del campo y bueno, y otras especies más, ¿no? Sí. Pero sí creo que todavía falta mucho, digamos, por seguir investigando, estudiando y probando, por todos estos beneficios y todos estos servicios ambientales digamos, que ofrecen las nativas y digamos, remarcar que hoy,
además, estos ejemplares, estas especies, digamos, de nativas, ofrecen, digamos, una solución a lo que es la contaminación acústica, digamos, que está como en auge ahora, empezando a surgir y empezando a aparecer. Casualmente, por lo que mencionó usted, digamos, de que funcionan como atractores de toda esta bifauna silvestre canora que tenemos, digamos, en nuestra provincia y que es muy, digamos, necesaria, digamos, poner en valor también. Seguro. Bueno, me alegro mucho que cuentes esto, o sea, que se estén haciendo experiencias, ¿sí? Se están haciendo experiencias, incluso hay un banco de germoplasma que estuvo funcionando muy Sí, sí, bien, sí, yo digamos, hasta de hace eso unos años estoy al tanto. con Este, Tania claro. Bertuzzi, que bueno, que fue la impulsora, y bueno, y ahora estaban viendo digamos, están trabajando, digamos, para poner en funcionamiento uno desde la Facultad de Agrarias y Sí, hacer, digamos, un proyecto digamos, de una parcela experimental con la reproducción de estas especies sí, 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 nativas. eso con Tania lo hemos charlado mucho también. Y sí, Entonces, bueno, precisamente, yo creo que eso es lo que hay que hacer, un digamos. poco, claro, Fantástico. contar que se está trabajando en esto y bueno, y que por supuesto queda mucho camino por recorrer, pero que es una temática súper importante, súper interesante y que celebro que hoy, digamos, se pueda poner en valor a través de esta charla que me parece interesantísima. Bueno, buenísimo. Había algo más acá. Acá, Porco Quebracho en Colonia del Valle. Dice Raúl López. El orco quebracho es una planta muy bonita, muy, muy bonita. En general para arbolado de alineación. Recuerden que esta charla estuvo enfocada en el arbolado de alineación, ¿sí? Uno, digamos, con los árboles puede hacer un montón de cosas. Yo traté de que no nos salgamos de este uso específico que tienen los árboles, que es usarlos en las veredas, ¿sí? Como parte de, insisto, los servicios que ofrece una ciudad. Más allá de eso, hay otro montón de posibilidades que uno tiene con los árboles, y bueno, no hace falta que las discutamos acá, sin duda. Es como que redundar, digamos, en lo que ya todos sabemos. Pero yo traté de que se entienda de que estas especies y estos comentarios tienen que ver con la idea de los árboles de las veredas, ¿sí? Que tienen toda esta importancia que a veces soslayamos, en nombre de otras cosas que por ahí parecen más importantes. El orco quebracho en ese sentido es una planta muy, muy interesante, muy bonita, pero es un potente alérgeno, potente alérgeno. Hay personas muy sensibles a los quebrachos colorados, ¿sí? Que con solo pasar por debajo de un quebracho tienen problemas dérmicos serios. Entonces no son plantas que se recomienden para espacios públicos. Sí, por ahí con un objetivo paisajista, un objetivo estético, pero no para las calles, para las veredas, para las calles. ¿Sí? Además tiene, en el contexto de las características de las que hablábamos hace un rato, tiene una foliación muy tardía, recién ahora está largando sus hojas, ¿sí? Pierde las hojas muy tarde en el invierno, ¿sí? Permanece con las hojas hasta bastante avanzado el invierno, y entonces tiene como una fenología desplazada a estas necesidades del arbolado público. Pero sin lugar a dudas es un árbol bellísimo. Sí. Las tipas, por ejemplo, que no son nativas, pero se han adaptado muy bien a Catamarca, ¿sí? Y como arbolado lineal, por ejemplo, lo tenemos en Villa Dolores, sí, o en La Ocampo. Sí, 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 sí. Y son túneles importantes. Sí, sí, la tipa es un árbol excelente para eso. La tipa es un ejemplo de que alguien se puso a trabajar con la tipa, porque la tipa es una planta nativa de Argentina, que fue por primera vez utilizada probablemente con objetivos así urbanos y ornamentales por el arquitecto Thais, cuando empezó con su trabajo de paisajista a principios del siglo XX. Y bueno, es una planta que se ha domesticado, en el sentido de que ya se produce regularmente, se utiliza regularmente, se utiliza en muchas partes del mundo. Pero ¿qué pasa? Tiene las características de las que hablamos al principio, es una planta muy, muy fácil de reproducir,
muy rústica, muy tolerante a los manejos, ¿sí? que requiere el arbolado público, con un rango ecológico notable, porque crece espontáneamente en las yungas, pero puede prosperar en la ciudad de Catamarca y puede prosperar inclusive mucho más al sur, ¿sí? Tolerante a las heladas, inclusive. Es decir, es una planta que tiene intrínsecamente características que la hacen ya mejor para este tipo de usos que otras plantas comparables, ¿sí? Al lado de la tipa, en las yungas crecen otro montón de árboles, y esos árboles no se han domesticado. Y no es Claro. casual, no es casual, porque la tipa tiene condiciones para ser domesticada. No todos los árboles se pueden adaptar a las condiciones de la ciudad. Eso hay que entender lo que es así, digamos. Claro, acá hacen alguna pregunta sobre el chivato. Sí. Si sirven para el arbolado lineal. Sí, para veredas grandes sí. Yo lo veo acá, es un árbol muy bonito. El chivato se ha elegido obviamente por su belleza estética, es un árbol hermoso. Pero no es para mí un árbol apropiado para cierto tipo de veredas. Es un árbol muy robusto, muy grande, con copa muy amplia, ¿sí? Y eso implica que hay que manejarlo mucho, con podas apropiadas, y como eso son cosas que sabemos que no se hacen, ¿sí? Por lo que decíamos recién, lo que comentaba recién, ¿qué hacen en vialidad? Queman, es más fácil, ¿sí? Es más fácil, más rápido, sí. Claro, ¿qué hacen en las ciudades? ¿Tenemos equipos de poda bien preparados? No, generalmente no, ¿sí? Yo conozco pocas ciudades en Argentina que tengan equipos de gestión de arbolado público profesionales. En general no lo hay. Entonces, tener árboles que van a exigir más trabajo y que seguramente se va a hacer mal, no me parece una buena opción. Sin duda que si tenés una vereda amplia, si te vas al Ocampo, ¿sí? Si pones un chivato, va a andar bárbaro, no va a haber problema. Pero ponerlas, qué sé yo, acá en la esquina hay un chivato enorme que está creciendo frente al Automóvil Club. Automóvil Club, sí. Está creciendo, en realidad ya pronto va a generar problemas y lo van a maltratar, seguro, seguro. ¿Sí? Porque es un árbol que está es uno de los más grandes que he visto, sí. Sí. Entonces, y bueno, de todas maneras, hablando de nativos, el chivato es un árbol de África, ¿sí? No es claro. Y bueno, y el profesor pregunta sobre el pacará también. El pacará es un árbol muy grande, muy robusto. No es un árbol de vereda, definitivamente. Salvo que tengamos un bulevar enorme que no pueda tener un cantero central y ahí poner un pacará que se pueda expresar en todo su esplendor, pero en una vereda típica de Catamarca, no, definitivamente. No. Pensando en el bulevar que va hacia el cementerio municipal, incluso ahí sería chico el espacio para un pacará. Sí, el pacará es un árbol que cuando se expresa es enorme. Sí. Además es un árbol que demanda más agua. Fíjense que los pacará acá en la zona están más bien en Valle Viejo, asociados a donde antes estaban las acequias. Ahí uno ve los pacarás. Claro, acá en Valle Viejo. En Valle Viejo, sí, Valle Viejo asociado a donde pasaban las acequias. Ahí están los pacarás más lindos, porque es un árbol que necesita agua. Sí. ¿Qué más? El ceibo. El ceibo es un árbol bonito, es difícil de manejar el ceibo, ¿sí? Tiene una copa muy desordenada, vieron que tiene un patrón de crecimiento raro el ceibo, vieron que tiene unas ramas cónicas, largas, pendulares, difíciles de manejar con poda, armar una buena copa en un ceibo es un trabajo, ¿sí? Las flores son muy bonitas, pero también tienen algunos problemas. Hay otra especie de ceibo, que es Erythrina falcata, el ceibo salteño, que yo he visto algunos ejemplares acá en Catamarca muy bonitos, que sería más apropiada. Tiene las características estéticas muy similares a las del ceibo, la flor es más roja, más color salmón, más intensa, y tiene mejor porte. No tiene esa estructura de ramas tan rara que tiene el ceibo común, y por lo tanto sería más apropiada para un manejo en el contexto de arbolado de alineación, ¿sí? Hay 3 ceibos en Argentina: el ceibo común, el que ustedes conocen más probablemente, el ceibo salteño y el ceibo chaqueño. El salteño es una planta que debería también tenerse en cuenta como
como planta con potencial para veredas. Para veredas, sí. En nuestro casco histórico se utilizó mucho lo que es el naranjo amargo para... Sí, sí. Bueno, yo creo que el problema con esas plantas es que al tener hojas perennes y tener frutos tan grandes y tan carnosos y tan suculentos, generan algunos problemas asociados a todo eso. Y además los cítricos se apestan fácilmente, sí, y una vez que les sucede es muy difícil manejar eso, ¿sí? Tienen cochinillas que producen secreciones que después se instalan hongos, y una vez que eso sucedió, prácticamente no se puede manejar culturalmente, hay que utilizar insumos químicos que son caros y que por ahí tienen algún tipo de riesgo eventual. claro. Entonces, habría que considerar el uso de cítricos para arbolado público. Para el arbolado público. También Sí. al ser perenne las hojas, el smog se les Sí, pega mucho. se les pega. Sí, totalmente. Sí, sí. para plazas y para plazas y parques, ¿sí? Pero no para veredas. Yo creo que no es un árbol para veredas. No. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más o algún aporte. Sí, es lo que decíamos. Sí, claro. Se embichan. Están embichados. Mucho. Sí, totalmente. Sí. Sí. Y después hay varias calles del centro que tienen mandarinos. Y las mandarinas esas quedan colgadas del árbol durante buena parte del año. Y bueno, generan un problema con eso también, ¿sí? Porque van cayendo, van ensuciando, atraen insectos. Entonces, ese tipo de plantas en el contexto porque, a ver, la ciudad es un espacio, digamos, si hay un símbolo de los espacios totalmente antropizados, totalmente transformados por la actividad humana, esas son las ciudades. La ciudad es un ambiente absolutamente artificial, artificial. Entonces tenemos que considerar eso a la hora de pensar en qué vamos a poner, porque tiene que ser algo tan rústico como nosotros, que somos capaces de vivir en ciudades, digamos. ¿Sí? Claro. Y no todas las especies lo pueden hacer. Y no. Acá preguntan sobre las acacias, si sirven para el arbolado lineal. Bueno, sí, a ver, dentro de la palabra acacias hay muchas especies diferentes, ¿no? El biscote también se le dice acacia visco, y sí, creo que sí, que es una planta apropiada. Las otras acacias, que ahora ya no son más acacias en términos botánicos, el churqui, la tusca, generalmente no, son todas plantas muy espinosas, ¿sí? No tienen las ventajas de las que estamos hablando. Y hay otras acacias, que son las acacias blancas, las del género Robinia, que se han usado en otros momentos como arbolado de alineación, pero suelen ser plantas injertadas, y esos injertos no tienen buena vida. Con los años se infectan con hongos y terminan teniendo problemas, digamos. Bien. También hace referencia a que se están poniendo muchos pezuñas y lapachos. Sí, los lapachos son árboles que yo creo que andan muy bien. Sí, acá sí. De hecho se los ve bien, Yo creo que el lapacho es una planta que se puede seguir usando perfectamente. Si bien arranca con las hojas medio tarde, digamos, pero es una planta que creo que vale la pena seguir considerándola en el arbolado de alineación. Tiene un muy buen follaje, se adapta bien, son árboles bien conocidos también en su comportamiento, o sea, toleran bien la poda. El lapacho es un árbol hermoso, en todo sentido. Muy noble, sí. Sí. Y la pezuña, las bahuiñas, yo quisiera que salgan a la calle hoy y miren las bahuiñas, ¿sí? Las bahuiñas estuvieron hermosas hace un mes y ahora están feas, están muy feas.
Tienen Porque aspectos feos, una sí. vez que una vez que pasó la floración, que es el momento de esplendor de la bahuinia, el resto del año son plantas bastante feas, en sentido estético, y no producen un follaje que justifique su uso para árboles de alineación. ¿eh? Tienen copas desordenadas, con pocas hojas, evidentemente, si bien florecen bien, no terminan de estar adaptadas a este clima, son de ambientes mucho más húmedos. Mucho más húmedos. Claro. Yo me parece que no son una buena elección. Anda mejor en ese sentido la tebetia, por ejemplo, ¿sí? que tampoco creo que sea una de las mejores opciones, si bien andan bien, por esto de que tiene el follaje perenne, ¿sí? Y que eso no es en todo caso deseable el arbolado público. Sí, y la tebelia también tiene que es alergógena. Además También es alergógena, sí. Sí, hay que tener cuidado con eso. Sí. Pero bueno, fíjense, ustedes van por las calles de Catamarca y lo que ves son las oleadas de modas que ha habido. Tal ¿Sí? cual. Se ve claramente, se ve claramente. Pasó la moda de los brachos, como decías hace un rato, Ileana, pasó la moda de las tebetias, está la moda de las bahuiñas, y esto no debería manejarse de esa manera, debería manejarse con un criterio más profesional y más racional. Y sobre todo no dejarse deslumbrar por cuestiones estéticas que normalmente son acotadas en el tiempo. ¿Sí? El árbol tiene que ofrecer sus beneficios durante todo el año, no solamente en esas 2 semanas que florece. Sí, algo que yo observo que en forma personal me gusta mucho y que ha sido bien logrado para mi punto de vista es el Parque de los Niños, con los lapachos, que pierden el follaje en el invierno, entonces permiten la entrada de la luz sol. y del sol, sí, y bueno, y ahora que ya están más establecidos los árboles, porque al principio eran tan chiquititos y uno los veía tan lejanos al crecimiento, pero se han establecido bastante lindos y hay sombras espectaculares, hay sectores muy bien logrados. Sí, de todas maneras, una cosa con el lapacho es que también es una planta que exige mucha agua. Y cuando no tiene esa agua, tiene otro comportamiento, se comporta distinto. Tarda mucho más en crecer, se manejan de otra manera. ¿sí? Ha habido, por ejemplo, los lapachos que se han puesto en el jumial, ¿sí? que se los puso y se les puso un sistema de riego, pero bueno, en la práctica eso obviamente no funciona. Y bueno, están raquíticos y probablemente muchos mueran porque no tienen agua. Es muy simple. ¿sí? Ejemplares muy bonitos que se habían plantado y que, bueno. Y ahí, bueno, hay que también pensar que eso se gastó dinero público y quedó ahí nada, abandonado. ¿no? Sí. Bueno, preguntan sobre los jacarandá. La jacarandá es otra planta que está aprobada, digamos, anda bien. Creo que para veredas angostas hay que tener cuidado, es una planta que hay que manejarla muy bien para que no genere problemas, pero bueno, igual que el lapacho, son plantas ya bien conocidas y que han demostrado su tolerancia a las condiciones urbanas. El jacarandá necesita mucha agua, también al igual que el lapacho. Tienen los mismos requerimientos que el lapacho. Sí, andan muy bien con mucha agua, son más lerdos cuando no tienen tanta agua, pero por lo demás son plantas muy rústicas, tolerantes, bonitas. Bonitas, sí. Sí, totalmente. Sí. Bueno, yo pienso que todo esto del arbolado tenemos que pensar en un diseño de arbolado urbano sustentable. Por eso pensar en todo esto de las variables que intervienen en el crecimiento de una planta y los beneficios que nos dan y lo que nosotros le vamos a dar a la planta para que tenga un óptimo crecimiento. Así que bueno, tenemos que pensar en todo esto al momento de... Sí, acá me preguntan, Virginia, sobre el guarán. El guarán. El guarán es un árbol muy bonito, pero ustedes lo habrán visto, no es fácil de llevar.
¿sí? Tiene una tendencia a ramificar de abajo todo el tiempo, que hace que permanentemente demande podas para poder llevarlo a un formato de árbol de vereda, ¿sí? Más allá de eso, es un árbol que anda muy bien, sin duda. Es muy rústico, es súper rápido para crecer, pero para mí tiene ese inconveniente en relación a la forma que tiene. Si uno lo deja espontáneamente, es un árbol que tiende a ramificar bien de abajo. Desde ¿sí? abajo, sí. Y hay que estar permanentemente podando. Y cuando tenés que hacer eso, estás dependiendo mucho del mantenimiento. Y si no tenés gente que se pueda dedicar al mantenimiento de manera profesional, como la mayoría de las veces sucede en la ciudad, y creo que es el caso de Catamarca, vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Así es. Jacarandá versus Lapachu representa un crecimiento mucho más rápido en ambientes urbanos. Sí, Incluso en sí, vivero sí. el crecimiento es mucho más rápido. Sí, claro, la jacarandá es más, la jacarandá es una planta invasora en buena parte del mundo. La jacarandá se ha hecho una planta problemática en muchos sitios, incluida en la misma Argentina. Claro. El jacarandá es nativo acá del norte, pero se ha extendido como planta invasiva en muchas zonas de las sierras de Córdoba. En Sudáfrica ha sido declarado planta invasora y se combate. Ah, Hay ciudades que están forestadas con jacarandá, pero se ha escapado, y entonces es muy divertido ver los leones debajo de los jacarandá en flor. Sí, es una planta muy rústica y crece muy bien, muy rápido, mucho más que el lapacho, definitivamente. mira, Sí. así es. Bueno, Bueno, espero que haya servido para quedarse pensando, ese siempre es mi objetivo, ¿no? Si sirvió para eso, está ampliamente justificada mi participación. sí, esto tenemos que pensarlo siempre como sociedad. Yo creo que esto también se debe incluir en lo que es la formación de la educación desde los chicos y que se conozcan nuestras plantas nativas y bueno, y los Sí, usos que nos sí. pueden... Conocerlas y a los agrónomos presentes, estudiarlas, ¿sí? Estudiarlas y transformarlas en plantas que sean fáciles y asequibles al público, ¿sí? En la medida que hacemos eso, también promovemos su uso. Claro, domesticarlas, como decís. Así es, así es. Bueno, desde ya te agradezco por haber accedido a darnos esta charla tan interesante. Agradecer a todos los presentes por habernos acompañado. Y bueno, y desde el departamento también, bueno, desde el Departamento de Parques y Jardines e Ingeniería de Paisaje, agradecerles tanto esta colaboración que nos hacen de acompañarnos. Y espero que nos acompañen en las próximas charlas que tenemos pensadas otras más. Por ejemplo, el martes que viene va a haber una charla sobre remediación paisajística en espacios mineros. Así que están todos invitados también a la misma hora, por el mismo canal, como se decía antes. Así que bueno, agradecemos a todos y está Virginia, que es la directora de departamento, así que Virginia Luque, así que bueno, en nombre de todos les agradecemos su... Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, a disposición. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Muchas gracias, doctor De Mayo, muy clara, muy linda la charla, la exposición. Muchas gracias. Bueno.